En la política, se refiere al populismo como la práctica de ganarse el favor o confraternizar políticamente con una mayoría poblacional que es comúnmente contraria a una inaccesible élite que toma decisiones de un determinado país. Mayormente se practica esto con un propósito electoral. Este ejercicio se realiza exitosamente en varias regiones a través mayormente de un personaje carismático que se hace ver como parte de esta mayoría y que gana a este amplio porcentaje de la región o país a través de un discurso divisorio y confrontador, basándose en algo que la política describe como la retrospectiva, que según Morris Fiorina, profesor en política y ciencias sociales de la Universidad de Stanford, viene del concepto visto en una de sus más prestigiosas obras, El voto retrospectivo en las elecciones estadounidenses nacionales, que se conoce como el voto de castigo. Este concepto pues habla de cómo, a grandes rasgos, las poblaciones tienden a querer como castigar a una élite gobernante que gestionó erróneamente y sin consideración de los verdaderos intereses y necesidades de un determinado pueblo, votando entonces por una opción que se sale del paradigma establecido, que es totalmente contrario a lo que esta élite representa. Y esto es clave para un populismo moderno, porque cuando una élite que no ha sabido manejar asuntos de Estado está cayendo de su pedestal, se abre la puerta metafórica a un personaje carismático y que represente valores contrarios a esta élite para, con sus habilidades orales indispensables para un líder populista, convencer a través del discurso, especialmente de molestia e inconformidad con las anteriores administraciones, y mostrar cómo un cambio tan radical cambiaría la sociedad para bien y beneficiaría especialmente a esta abrumadora mayoría. Por otro lado, el populismo no es de una ideología específica. Es erróneo decir que es una ideología el populismo como tal, sino es una práctica electoral y política, como se ha explicado. Un populista buscando gobernar no es necesariamente de izquierda o derecha, pero sí es alguien con quien la población se puede identificar, o esta mayoría se puede identificar, y relaciona sus propios valores, intereses y necesidades con los del posible candidato o líder. Es bastante interesante notar entonces cómo, siendo que el populismo no es una ideología, han habido líderes populistas de ideologías y valores tan distintos, pero igual, al menos en este aspecto, serían categorizados en el mismo lugar. Otro elemento esencial para explicar lo que el populismo es el rechazo rotundo a la pluralidad. Pues quien lo sigue, quien se considera populista, también se reconoce a sí mismo como el único que realmente reconoce los intereses y necesidades de un determinado pueblo, siendo así los únicos que lo representan tal cual. Es así entonces como se cae, como sucedió en muchísimos ejemplos a través de la historia, en un populismo que se convierte en una autocracia, pues rechazando la pluralidad, se empieza considerando a quien sea que no piense como esta mayoría que se pretende ganar, como el enemigo, pero puede continuar después y evolucionar a un deseo de este populismo ahora liderando una región o una nación, este deseo por ahora eliminar o perseguir o hasta exterminar a quien sea que piense contrario al nuevo líder populista. El populismo como concepto y más que nada en su práctica puede ser analizado, estudiado o criticado ampliamente con una teoría de las relaciones internacionales contemporáneas conocida como la teoría crítica. Esta es un proyecto de la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores del Instituto de Investigación Social de dicha ciudad. Habiendo significado algo distinto en su tradicionalidad, la teoría crítica crece con la modernidad y empieza a trivializar los intereses históricos de la sociedad, glorificando, como antes se haría normalmente a una deidad, a la racionalidad. Esto último es fundamental para lo que la teoría pretende, pues una secularización de todos los órdenes de la vida, como dice González Soriano en su obra sobre esta escuela, es el reflejo de un deseo por progresar también moralmente, dirigiéndonos hacia la verdad, lo que sea que esto signifique. Todo esto circulando la idea principal, la aspiración última de esta teoría y sus creadores, construir una ideología que pueda sobreponerse a la realidad opresiva del capitalismo. Enfocándonos específicamente en uno de los pensadores más prestigiosos que de la Escuela de Frankfurt egresa, Jürgen Habermas crea o proyecta la teoría de la acción comunicativa, que cuestiona qué es lo que hace a un enunciado socialmente significativo. Según Habermas,
Puede la acción comunicativa ser fuerte o débil dependiendo de la capacidad del enunciado de ser socialmente significativo. Entonces esto lo hace, según Habermas, un enunciado que es veraz y un enunciado que es ético. Sabiendo todo esto, entonces es factible decir que la teoría de la acción comunicativa de Habermas puede criticar, ahora sí que puede estudiar, puede analizar y ya decidir si desaprueba o aprueba del populismo, en especial por la acción comunicativa centrarse en el discurso al igual que el populismo. La diferencia aquí es que el populismo prioriza la confrontación y la división del discurso por encima de la verdad, dejando de lado así entonces el elemento estrella de lo que Habermas considera un enunciado socialmente significativo fuerte. Si el centro del discurso político es esta confrontación, esta división, este enojo por encima de la ética, y llamar así lo que la ética haría en realidad pues sería llamar al voto racional e informado, sea este con o en contra del líder populista que pretende gobernar, se estaría cayendo entonces, de lo contrario, pues no llamar al voto racional e informado, se estaría cayendo en lo que Habermas describe como un enunciado débil, o en este caso, conjunto de enunciados. Por otro lado, entonces, retomando este rechazo a la pluralidad y cómo el populismo se puede convertir en una autocracia, se estaría cayendo en otro elemento de nuevo del enunciado débil que describe Habermas, que sería la deshonestidad. No es regla que un populista sea mentiroso, pero mientras el foco de su discurso no sea mantener sus datos estrictamente verídicos y más bien sea inflamar las emociones de inconformidad en la población, se estaría cayendo en el error, y es bastante común en los discursos populistas, de explotar los estereotipos sobre este enemigo, que mientras pudieran ser reales estos estereotipos, explotar y abusar de estas ideas va a cegar a la población a dejar de informarse, pues se le va a transmitir esta idea de nuevo de que el enojo va a ser suficiente y estarse informando no es necesario, porque esta alternativa, esta opción totalmente contraria a la élite gobernante que cometió tantas injusticias, ya está ahí, ya se puede elegir. Pero en realidad no es siempre el caso contrario el ideal, ni la mejor opción para un país. Sí, el hartazgo tiene su raíz bastante bien fundada en injusticias cometidas por esta élite precisamente. Pero el cambio progresivo también puede ser prometedor a un futuro mejor, tal vez un poco más lejano a lo que se quisiera, pero va a ser seguro de llegar, y no necesariamente por este cambio tan prometido por el populista, que, repito, no es regla que el populista mienta o el populista sea un mentiroso, ya tal cual, no, pero explotar los estereotipos, abusar del enojo de la población es una práctica muy común en la que caen los populistas. En conclusión sobre este análisis, Jürgen Habermas de la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica de acción comunicativa reprobarían del populismo esencialmente por la parte discursiva, que repito, es a su vez un elemento inmanente del populismo y su éxito electoral en debido caso. Francis Fukuyama, en su texto El fin de la historia, describe cómo, después de la Guerra Fría, el mundo llegó al fin de su historia. Esto es una mera expresión para ilustrar que, tras el agotamiento de más alternativas fuera del liberalismo democrático occidental, como vías para el desarrollo y la paz y la estabilidad, que fueron probadas en el siglo XX y antes, ninguna de ellas se acercaba al objetivo de armonía como el liberalismo lo hace. Es también que explica Fukuyama que se da esto por la tendencia de la mayoría, así como funciona la democracia, pues si la mayoría prefiere un mercado más abierto y una sociedad que tenga a Occidente como parámetro, que se puede justificar que el liberalismo será el ideal bajo el cual los estados, o al menos la mayoría de los estados, serán gobernados a largo plazo, por lo cual llegamos al fin de la historia, al fin de la búsqueda histórica de otros modelos, esta búsqueda, este proceso en el cual se dieron tan atroces guerras que para el autor fueron consecuencia directa de este mismo proceso de buscar y el intento de otras vías además del liberalismo. A esto lo podemos analizar con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, específicamente lo que Jürgen Habermas, uno de los más prestigiosos egresados de este instituto, que será explicado en otro momento en este video, explica en la teoría de la acción comunicativa, específicamente de este autor, Jürgen Habermas. Lo que la teoría de la acción comunicativa a grandes rasgos indica o significa es la importancia de lo que hace que un enunciado o un conjunto de enunciados
sean socialmente significativos. Según Habermas, entonces, lo que un enunciado puede brindar como comunicación efectiva y significativa para una sociedad, lo hace a través de su veracidad y de su ética. En conclusión, aunque pudiera sonar un poco tajante, es hasta mucho más correcto que la teoría de la acción comunicativa o Habermas, pues en general, reprueben de lo que es el populismo como práctica o como concepto, además, y del fin de la historia de Fukuyama, pues lo que hace la teoría crítica, como lo dice su nombre, es criticar, es estudiar, es cuestionar mucho más allá de lo que se presenta a simple vista. Entonces me parece acertado, correcto y hasta inevitable que se haya reprobado lo presentado en este caso como el populismo y el fin de la historia de Fukuyama.